comenzamos un nuevo webinar. Para los que no me conozcan, mi nombre es Sergio Tricio, gerente general de Rubix. Y bueno, ya poco a poco se van sumando nuevos participantes, así que desde ya, como siempre, hacer una pequeña introducción para ya en unos pocos minutos más entrar en profundidad, hablar sobre este tema que genera mucho interés, pero también muchas dudas, que es el ahorro previsional voluntario. La verdad que esto es una herramienta muy buena para poder mejorar la jubilación, ese es el objetivo inicial, pero hay otras ventajas muy importantes que uno puede obtener a raíz del ahorro previsional voluntario. Así que la idea de este webinar es precisamente hablar un poco sobre todas estas ventajas, desmenuzarlas y de esa forma entender para lo que sirve este producto y también eliminar algunos mitos o algunos errores que cometemos precisamente también respecto a este producto. Así que lo que hablaremos hoy día es sobre estas 6 ventajas, obviamente explicar en detalle qué es el ahorro previsional voluntario, cómo se logra, cuáles son los beneficios y luego explicar en detalle las ventajas, que vamos a hablar sobre 2 ventajas tributarias. Hay 2 maneras en las cuales mayoritariamente se hace el APB, también muy relacionado a lo que es el salario, el ingreso de cada persona. Dependiendo de eso, va a ser mucho mejor un tipo de APB y en otros casos otro tipo de APB. Así que hablaremos de las ventajas tributarias, que es otro aspecto muy importante de este producto. Luego hablaremos sobre las ventajas para mejorar las pensiones, cuál es el efecto en una mejora en las pensiones de cada persona que hace una APB. Ahí vamos a ver una tabla bien didáctica, bien explicativa respecto a cuál es el beneficio de hacer una APB en las diferentes edades de las personas y también respecto al monto. Y finalmente hablaremos sobre otras ventajas asociadas al ahorro. Desde ya, obviamente, cuando hablamos de APB estamos hablando de ahorro, pero mirarlo no del punto de vista de la jubilación, sino como un ahorro más. Y por otro lado, las ventajas que están relacionadas al desempleo, a cómo también el APB nos puede proteger ante dificultades en el empleo. Por lo tanto, vamos a hablar de todas estas ventajas, de todos estos beneficios que tiene el ahorro previsional voluntario, pero más allá de esos beneficios hay que explicar en qué consiste el APB. Y bueno, el APB es un instrumento adicional, voluntario, y que además es complementario al ahorro de la cuenta de capitalización individual que uno hace en la AFP. Todas las personas que trabajan en Chile y que tienen un contrato de trabajo, el empleador debe pagar sus imposiciones. ¿Qué cubren estas imposiciones? Seguro invalidez y sobrevivencia, el ahorro para la jubilación por un monto de un 10% del salario y también los costos asociados a la salud, que son un 7% del salario también. Por lo tanto, todos estos costos, además de los impuestos que pagan las personas, todo esto más o menos es en torno a un 20, un 22% que el empleador nos paga a todas las personas que trabajamos en Chile. Por lo tanto, a ese 10% que ahorramos, le vamos a agregar este APB, que puede ser de diferentes montos y que va a depender mucho del beneficio tributario que nosotros podamos aprovechar de este ahorro previsional voluntario. ¿Cuál es el objetivo de este producto, de este ahorro que podemos hacer de manera complementaria? Bueno, el objetivo principal está creado para poder aumentar la pensión de todas las personas que cotizan.
Una es aumentar la pensión. Vamos a ver más adelante un ejemplo muy concreto respecto a probablemente el objetivo inicial y más importante de la APB, que es para rentas más elevadas. Y por otro lado también puede servir el APB para compensar los periodos en donde las personas no están trabajando, no están cotizando. Bien sabemos que uno, a lo largo de toda la trayectoria laboral, toda la vida laboral que tiene una persona, un individuo en Chile, se estima que lo lógico, lo ideal, sería que una persona comenzara a trabajar a eso a los 25 años y se jubilara en torno a los 65 años. Por lo tanto, el sistema previsional en Chile, el sistema de pensiones en Chile, asume que una persona debiera estar ahorrando para su jubilación entre 35 y 40 años. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Muy pocas personas ahorran por esa cantidad de tiempo. Entonces, cuando las personas no están trabajando, no están cotizando, a eso se le llama las lagunas previsionales. Por lo tanto, la APB también puede servir para complementar el ahorro obligatorio y subsanar el tiempo, los periodos de tiempo en donde las personas eventualmente no están cotizando. Por lo tanto, es para aumentar el ahorro, más allá del ahorro obligatorio, o también complementar los periodos en donde las personas eventualmente pueden no estar cotizando, que es algo muy habitual por diferentes razones. ¿Dónde se puede hacer APB? ¿En qué instituciones podemos contratar este producto? Bueno, lo más cercano, lo más cómodo, lo más fácil y también más barato es en la misma AFP en donde nosotros cotizamos obligatoriamente. Además de hacerlo en la AFP en la cual cotizamos, también lo podemos hacer en otra AFP en la cual no estemos cotizando obligatoriamente y ahí podemos hacer el ahorro previsional voluntario también. Por lo tanto, si yo hoy día estoy en Habitat, puedo perfectamente hacer una APB en Cubrum y de esa manera tener mi ahorro obligatorio en una AFP y en otra AFP tener eventualmente el APB, el ahorro previsional voluntario. Puedo tener APB también en ambas AFP. Y esa es la institución que hoy día, por lógica, es la que tiene hoy día más cuentas abiertas de APB, pero también tenemos adicional a las AFP, tenemos compañías de seguros de vida, que se han encargado de comercializar mucho este tipo de productos, asociado a un seguro de vida, o sea, tengo un seguro de vida y a eso le adiciono el APB. También hay administradoras de fondos mutuos, AGF, bancos, administradoras de fondos de inversión, administradoras de fondos para la vivienda, poco común, administradora general de fondos, la AGF que les comentaba anteriormente, o intermediarios de valores, que pueden ser, por ejemplo, corredoras de bolsa. La verdad que hay un sinnúmero de instituciones financieras que nos permiten hacer APB. Y ahí viene una distinción muy importante, porque va a ser muy relevante el donde hagamos el APB, porque como estamos hablando de ahorro, esos ahorros se invierten y por lo tanto inmediatamente aparecen dos aspectos muy relevantes a la hora de contratar el producto, que es por un lado el producto de ahorro inversión que estamos contratando, en donde estamos invirtiendo la plata y lo que nos genera rentabilidades, y asociado a eso los costos que implica contratar ese producto, ¿ya? Por lo tanto, en ese punto nos vamos a detener en las próximas láminas. Por lo tanto, hay un sinnúmero de instituciones financieras en las cuales podemos contratar una APB. Todas estas instituciones deben ser aprobadas por la Comisión para el Mercado Financiero, que anteriormente era la Superintendencia de Valor y Seguro, hoy día es la Comisión para el Mercado Financiero. Y
Algo muy importante también, que es uno de los grandes beneficios de este producto, son los beneficios tributarios, que de eso también vamos a hablar más adelante. Pero, insisto, el APB tiene tres patitas muy importantes. Comprender los beneficios tributarios que tiene el producto. Por otro lado, ver dónde se está ahorrando este dinero, en qué se está invirtiendo, y luego los costos asociados a la administración de estos dineros, de estos ahorros. Por lo tanto, esos tres aspectos los tenemos que conocer muy bien, porque de esa manera le vamos a poder sacar mayor partido, mayor provecho a este producto. Bien, ¿cuáles son los beneficios? Los vamos a ver en detalle más adelante, pero los más habituales, los más conocidos, es que nos permite aumentar la pensión, o en algunos casos anticiparla, cosa que no es muy recomendable, pero algunas personas podrían hacerlo, podrían aprovechar esa posibilidad. Otra ventaja muy importante también es que nos puede permitir retirar excedentes de libre disposición al momento en que nos jubilemos. Hoy día estamos realizando algunas jubilaciones de algunos clientes, y precisamente hoy día, a partir de ciertas restricciones, de ciertos requisitos que se tienen que cumplir, esa persona que se está jubilando podría quedar eventualmente con un monto el cual pueda utilizarlo como libre disposición. ¿Con qué ventaja? En que ese monto no paga impuestos. Por lo tanto, también por ahí hay un beneficio adicional asociado a los impuestos que llega al momento de la jubilación, pero por eso es bueno tener este producto, porque a la larga, a fin de cuentas, cuando nos jubilemos, podemos tener varias opciones para aprovechar esos ahorros. Aumentar la jubilación, jubilarnos anticipadamente, o eventualmente recibir ese dinero libre de impuestos, ¿ya? Lo cual también sin duda es muy atractivo. Y por otro lado, retiro anticipado, mayor liquidez, es decir, utilizar estos ahorros en cualquier momento cuando se nos dé la gana. Vamos a hablar más adelante también en detalle respecto a este punto, ¿ya? Bien, por lo tanto, son varios los beneficios, y precisamente de eso vamos a hablar a lo largo de la presentación. Bueno, primero que todo, hay un aspecto muy relevante en el cual nos tenemos que fijar a la hora de hacer un ahorro previsional voluntario. ¿Cuál es ese aspecto relevante? Los costos. ¿Cuánto pagamos porque nos administren nuestro dinero, nos administren nuestro ahorro las diferentes instituciones financieras en las cuales podemos contratar un ahorro previsional voluntario, un APB? Entonces, los más beneficiosos a la hora de ahorrar el APB es en las AFP o en las administradoras generales de fondos. Las AFP son por lejos las administradoras que nos cobran menos por el ahorro que nosotros vamos acumulando. Luego hay algunas AGF, hay algunas instituciones financieras que también nos están permitiendo hacer un APB a un costo bastante atractivo. Por ejemplo, hemos visto algunas instituciones financieras, algunas corredoras de bolsa, que nos permiten introducir en un paquete diferentes instrumentos financieros, y dentro de ese paquete se logra un costo de administración que es preferencial, APB preferente, en donde es un monto bastante menor respecto a la flexibilidad, las opciones que nos permite invertir en diferentes instrumentos financieros en este saquito en donde vamos acumulando nuestro dinero. Para que se hagan un ejemplo, para que se hagan una idea, perdón, un ejemplo. Si nosotros compramos un par de fondos de inversión que se tienen que adquirir por la bolsa de comercio, si compramos algunas acciones y un par de fondos mutuos, todo esto tiene costos asociados. Nosotros cuando vamos a la bolsa y compramos un fondo de inversión, tiene un costo. Y por lo tanto, todos esos costos se van acumulando y son parte del menor ahorro que en definitiva vamos a conseguir.
Por lo tanto, el hecho de que esté todo en una bolsa y podamos hacer inversiones de diferentes tipos, diversificando en diferentes instrumentos, a un costo reducido, juega un rol bien atractivo, ¿ya? Por lo tanto, es algo que puede ser bien aprovechado en la medida que nosotros le podamos sacar mayor partido, mayor rendimiento a esos ahorros. Por lo tanto, acá, sin duda que en ese tipo de producto va a ser muy relevante la flexibilidad de en qué instrumento de inversión poder hacer el ahorro y también asociado a, al menor costo que nos puede implicar este APB diferenciado. Las AFP, eh, además de cobrarnos muy poco por el ahorro que hacemos, también tiene otra ventaja, que es que solamente vamos a poder invertir en los 5 multifondos. Entonces, para las personas que no se quieren hacer problemas, que quieren estar tranquilos y dependiendo de su perfil de riesgo, puedan establecer en qué multifondo invertir, del más riesgoso del A al menos riesgoso del E, es muy fácil, es muy simple porque esas carteras de inversión, los multifondos, están muy diversificados y han tenido unos retornos muy atractivos a lo largo de su historia. Entonces, la FP tiene esas dos grandes ventajas, que es de bajo costo y en fondos muy diversificados de simple administración. Luego tenemos las AGF, que hay diferentes costos, pero en general hoy día uno puede conseguir costos atractivos con una gran diversificación y una búsqueda de instrumentos de inversión que pueden ser más atractivos en términos de rentabilidad. Y por el lado de las instituciones que nos cobran más por administrar nuestros ahorros, está como en un lugar intermedio los fondos mutuos. Hay fondos mutuos más caros, hay fondos mutuos más baratos. Luego, bancos y varias instituciones financieras que en realidad son poco utilizadas a la hora de hacer el APB. Y por lejos, las más caras y las más desfavorables para nuestro ahorro son las compañías de seguro. Para que se hagan una idea, es habitual que una persona haga una APB por algo así como 50.000, 100.000 pesos mensuales. Eso es bastante habitual. Uno puede hacer APB por 5.000 pesos mensual, 10.000 pesos mensual, hasta los topes para aprovechar los beneficios tributarios. Eh, pero lo habitual uno lo ve en varios casos, personas que ahorran 2 UF, 3 UF, 4 UF que van entre los 50.000 y los 100.000 pesos. Nosotros hemos hecho análisis de varios clientes en esta modalidad y un cliente que hace un ahorro mensual de 100.000 pesos en el año debería acumular algo así como 1.200.000, ¿ya? Para que se simplifique el ejemplo, una persona que ahorra a lo largo del año 1.000.000 de pesos en APB, nosotros hemos visto en varios casos que aproximadamente un 40% de ese millón de pesos se va a pagar costos y el saldo restante, un 60%, es lo que realmente nosotros vemos en nuestra cuenta, es lo que vemos como ahorro efectivo. Por lo tanto, muchas personas, aquí viene el cuestionamiento respecto al APB, que dice, oye Sergio, tú dices que es muy bueno el APB, pero yo ahorré 1.000.000 de pesos en el año y tengo 600.000 pesos. ¿A dónde está el beneficio del APB? Lo único que estoy haciendo es perder plata. Bueno, el análisis de esa forma está errado. Porque obviamente, como hablamos en el webinar anterior, tomamos malas decisiones financieras muchas veces porque no entendemos los productos, porque no sabemos eh, cuáles son los aspectos relevantes del producto que estamos contratando, cuáles son los costos, qué es lo que nos están vendiendo finalmente las instituciones financieras. Entonces, cuando no tenemos mayor conocimiento del producto que estamos contratando, obviamente que nos podemos llevar este tipo de sorpresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que cuando contratamos un seguro con APB, estamos pagando el seguro, estamos pagando los costos asociados al producto y estamos ahorrando dinero. Por lo tanto, de ese 1.000.000 de pesos que ahorramos a lo largo del año,
el 40% que perdimos es un costo entre el seguro y los costos asociados al producto. Y por eso es que finalmente tenemos una merma importante en el ahorro que estamos haciendo. Y ahí nosotros, a la conclusión que hemos llegado cuando analizamos este tipo de producto, es que si nosotros hiciéramos el APB directamente en la AFP y el seguro lo contratamos directamente en una compañía de seguros para protegernos respecto a a una posible muerte y que ese seguro proteja a nuestra familia. Si nosotros desmenuzamos esto, nos ahorramos una cantidad enorme de dinero. Y para que se hagan un ejemplo, contratar un seguro nos cuesta unos 100.000 pesos al año y por lo tanto el saldo restante del millón, los 900.000 pesos, sería el ahorro efectivo que tendríamos en nuestro APB, en nuestro ahorro para la jubilación. Por lo tanto, la diferencia es enorme y el costo financiero que implica contratar un producto de estos con compañías de seguro es de aproximadamente un 20, un 30% de lo que estamos ahorrando. Así que es un producto muy caro y que la gente, lamentablemente, a raíz de ese costo elevado que tiene, ve con malos ojos la contratación del APB. Pero el APB en sí mismo es extraordinario y vamos a ver más adelante el por qué. ¿Ya? Pero para que se entienda, y resumiendo este punto, los mejores lugares donde podemos hacer APB es en la misma AFP o en una AGF y en algunos casos en una AGF que, que ofrezca fondos mutuos. Y el peor APB que podemos hacer generalmente es asociado a una compañía de seguros. Entonces, para explicar este punto, podemos ver esta tabla en donde se observa los costos que cobran las AFP por administrar nuestros ahorros. Si se dan cuenta, hoy en día el costo de hacer APB con una AFP va desde el 0,16% anual al 0,6% anual. Para que se entienda, ¿se acuerdan que recién hablábamos de las compañías de seguro? Que más o menos nos costaba 400.000 pesos de 1.000.000 al año. Bueno, en este caso, si se trata del costo más bajo, que es un 0,16, estamos hablando que el costo anual viene siendo 1.600 pesos por 1.000.000 de pesos. O sea, nada. Y en el caso de la más cara, estamos hablando de 6.000 pesos al año. Imagínense, 6.000 pesos de costo respecto a 400.000. La diferencia es enorme. Y por eso es que nosotros siempre recomendamos que los seguros con APB no son un producto muy recomendable. Es muy caro. Es en el caso de la AFP, costos ínfimos, la verdad que son muy pequeñitos y se cobra este costo respecto al saldo acumulado. O sea, nosotros, mientras más plata tenemos, proporcionalmente nos van a cobrar un poquito más. Mientras menos plata tenemos, como es proporcional, el costo es muy bajo. Y ahí en algunos casos hay algunos productos que pueden llegar a ser atractivos asociados a una compañía de seguros, por ejemplo. Ahí cuando tenemos harta plata, sobre 50, sobre 100 millones, sobre 200 millones de pesos, eventualmente ahí los costos pueden ser más atractivos. Pero cuando estamos haciendo un APB pequeño, mes a mes, y estamos comenzando a ahorrar de esta forma, la verdad que conviene mucho más hacer el APB directamente con la AFP. Y en esta otra lámina pueden ver los costos asociados a los fondos mutuos. Las AGF, las administradoras generales de fondos, cobran en función también del monto ahorrado. Y en estos casos podemos ver que el total de la industria, ponderado por la cantidad de ahorro que existe en las diferentes administradoras y en los diferentes tipos de fondos mutuos, renta fija, renta variable, balanceado, etcétera,
podemos ver que el costo anual promedio ponderado es de 1,41%. Por lo tanto, de nuevo, el costo es 10 veces más que la AFP, o duplica o triplica. Y eso es un valor razonable, pero podemos ver en algunos casos que tenemos costos que se acercan al 3%. O sea, de hecho, la tasa anual de costos asociado a acciones nacionales, el promedio es más de un 2%, y ahí tenemos algunos casos que superan el 3%, como en el caso de Zurich. Por lo tanto, también estamos hablando de que los fondos mutuos en muchos casos son bastante elevados los costos de esta administración, y por supuesto hay también algunos casos en donde vemos costos muy razonables. ¿Cuál es la ventaja de un fondo mutuo respecto a un multifondo de la AFP? En que el fondo mutuo nosotros podríamos elegir comprar acciones norteamericanas específicamente. Invertimos en acciones norteamericanas. En los últimos años el rendimiento probablemente de haber invertido solamente en acciones norteamericanas ha duplicado lo que nos ha rentado el fondo A de las AFP. No sé si duplicado, pero ha sido considerablemente más alto el retorno de invertir directamente en acciones norteamericanas que en el fondo más riesgoso, que es el fondo A de las AFP. Por lo tanto, en algunos casos, si nosotros tuviéramos la bola de cristal y pudiéramos invertir directamente en algún mercado que le vaya mejor, quizás podríamos beneficiarnos por ese motivo. Así que ahí puede haber alguna ventaja, pero eso asociado también a mayores costos. Entonces ahí hay que evaluar costo versus beneficio para eventualmente arriesgarnos más en alguna posición que podamos tomar en estas AGF. Por lo tanto, el tema costo es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Bien. Otro aspecto muy importante que hay que entender asociado al APB es que en Chile el ahorro obligatorio es del 10% sobre un máximo, y ese máximo se llama tope imponible. Las empresas cotizan por el 10% del sueldo de los trabajadores chilenos, pero tomando en cuenta este tope imponible, que es hoy en día en torno a 2.200.000 pesos. Por lo tanto, cuando uno ahorra en la AFP, el máximo que ahorra la empresa para su trabajador, para nosotros, es de un 10%, es decir, aproximadamente 220.000 pesos. ¿Cuál es el problema de esto? En que una persona que gane 2.800.000, la empresa va a ahorrar por el 10% del tope imponible. ¿En qué se traduce esto? En que en vez de estar ahorrando esa persona para su jubilación un 10%, está ahorrando un 7,8% de su ingreso imponible. Entonces, personas que ganan 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, 5 millones de pesos o más, el ahorro obligatorio que ellos hacen es proporcionalmente cada vez menor. Y eso sin duda que va a impactar en el tiempo para la construcción de su pensión. Entonces, hoy en día las personas de alto ingreso son obviamente una proporción menor de la población, pero esas personas se ven mucho más afectadas si no saben de esto, porque ellos creen que en función de su ahorro obligatorio van a construir una pensión que se tiene que asemejar a su ingreso actual. Y eso, para personas de alto ingreso, cada vez es peor. Y por lo tanto, en esos casos se hace mucho más relevante el ahorro previsional voluntario, porque la idea es compensar la diferencia de sueldo. Ejemplo, para simplificarlo, una persona que gana 2 millones de pesos, su su ahorro obligatorio es el 10%, es decir, 200.000 pesos. Si esa persona gana 4 millones de pesos, la empresa le está pagando el 10% sobre los 2 millones, es decir, 200.000 pesos, y le están faltando 200.000 pesos.
esos 200.000 pesos, esa persona debería hacerlos vía APB para ahorrar 400.000 pesos, que sería el 10% de los 4 millones. ¿Ya? Por lo tanto, ahí juega un rol muy importante la APB para compensar, eh, para compensar el menor ahorro obligatorio que esa persona podría estar realizando. Bien, perfecto. Entonces, habiendo entendido estas generalidades respecto a la APB, nos vamos a las ventajas, ¿ya? Y las ventajas principales están asociadas a el ahorro el beneficio tributario, ¿ya? O sea, el dulce de la APB no debería existir, porque si nosotros entendiéramos cómo funciona el sistema, nosotros deberíamos tener la conciencia de poder ahorrar más para tener una mejor jubilación. ¿Pasa eso? Poco. Pocas personas tienen esa claridad y esa responsabilidad con ellos mismos hacia el futuro para ahorrar y para poder mejorar su futura pensión. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el fisco? ¿Qué es lo que hace el gobierno, el Estado? Te dice, Sergio, haz APB porque te va a beneficiar, pero además te doy un dulce. Y ese dulce es en el régimen A, ventaja 1, que estamos hablando ahora, la ventaja número 1 es ahorro previsional voluntario bajo la modalidad del régimen A. ¿Cuál es el régimen A? Es que el fisco te va a bonificar anualmente con un 15% de lo que tú ahorraste. Es decir, tú ahorraste este año 1 millón de pesos y yo, fisco, te pongo 150.000 pesos extra. Un 15% extra lo agrego a tu cuenta de ahorros. O sea, ¿qué mejor? ¿Qué instrumento de inversión nos genera un 15% asegurado? Esto es una rentabilidad garantizada, pero no es una estafa, es un beneficio del fisco. Tú ahorras 1 millón de pesos y el fisco te pone 150.000. Y a estos 1.150.000, además se le agrega la rentabilidad que uno puede generar por este ahorro que estemos haciendo. Por lo tanto, a una rentabilidad muy razonable, el 5%, podemos terminar el año 1 millón, 15% de beneficio tributario y un 5% de rentabilidad. Es decir, ese millón se convirtió en 1.200.000. Fantástico, ¿cierto? Extraordinario. ¿En qué casos se tiene que considerar este régimen A? Para personas que ganen hasta 3.400.000 pesos aproximadamente. ¿Por qué? Porque hasta 3.400.000 pesos nosotros pagamos de tasa de impositiva un 13,5%. Por lo tanto, como el 15% es más que el 13,5%, nosotros debiéramos privilegiar hasta este nivel de rentas este régimen A. ¿Qué otra consideración hay que tener? En que esto tiene un tope y por lo tanto ese tope va a ser aproximadamente 6 UTM al año. ¿Cuántos son 6 UTM al año? Son, lo voy a poner acá, no lo puse. A ver si me acuerdo. Eran algo así como 49.000 por 6. Claro, eran cerca de 300.000 pesos. O sea, si tú vas a ahorrar algo menos que 2 millones de pesos en el año, te conviene hacer el APB régimen A. Porque el tope te beneficia hasta por ese monto aproximadamente, que son 300.000 pesos sobre los 2 millones de pesos ahorrados. Es decir, si ahorras de una vez en el año 2 millones o en torno a 163.000 pesos mensuales, vas a obtener el máximo beneficio tributario, que son estas 6 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Sobre ese monto, la idea es privilegiar el siguiente régimen tributario, que es el régimen B. Vamos a verlo más adelante. Y acá hay que entender algo muy importante, que nosotros en Chile pagamos impuestos respecto a
el salario que nosotros recibimos y ese pago de impuestos es progresivo por cada tramo que vamos avanzando. En Chile, personas que ganen sueldo bruto de hasta aproximadamente 700.000 pesos, esas personas en Chile no pagan impuesto a la renta. Recién empezamos a pagar impuesto a la renta cuando superamos los 700.000 pesos hasta aproximadamente 1,5 millones. ¿Cuánto pagamos ahí? Un 4% sobre el primer tramo. Por lo tanto, esto es progresivo y por eso es importante entender esta tabla, porque de esa forma conviene aprovechar este beneficio tributario hasta cuando ganamos cerca de 3.400.000 pesos mensuales, ¿ya? Por lo tanto, ahí este mayor beneficio en el tiempo, 15% sobre el ahorro que realizamos. Régimen B. Si tienen preguntas, si tienen dudas, perdón, por favor me las van haciendo para ir acumulando las preguntas y las vamos respondiendo antes de terminar. El régimen B es un beneficio tributario que lo que hace es rebajar nuestra base imponible. ¿Qué quiere decir esto? Es como todo lo que ganamos durante el año y todo el APB que hayamos hecho, lo que hace es rebajar esos montos que ganamos durante el año. Por lo tanto, nos puede eventualmente rebajar nuestra base imponible y pagar menos impuestos por la vía de el global complementario, que es lo que nosotros declaramos todos los abril de cada año. Entonces, en estos casos conviene hacer APB, régimen B, cuando tenemos rentas más altas. Ejemplo, una persona que gane más de 3.400.000 pesos, esa persona paga una tasa de impuestos del 23%. Por lo tanto, ese 23% es más que el 15% del régimen A. Por lo tanto, para salarios más altos conviene sin duda hacer APB régimen B. Y acá tenemos otra ventaja, de que los topes que podemos aprovechar acá son hasta 600 UF en el año, lo que quiere decir aproximadamente 16.700.000 pesos. Y si una persona, por ejemplo, hace una APB de esta magnitud en el año y está en el tramo del 23%, estamos hablando que esa persona se ahorra en impuestos en el año por aproximadamente 3.800.000 pesos. O sea, el ahorro es significativamente muy superior que el del régimen A. Pero insisto, la diferencia está en que el régimen A está confeccionado para que las personas de menos ingresos lo aprovechen y las personas que hacen ahorros más pequeños de APB hasta por 160 y algo mil pesos. En cambio, en el régimen B se permite este beneficio tributario para personas que hacen hasta 50 UF mensuales, o sea, personas que ahorran hasta 1.400.000 pesos mensualmente. Entonces estamos hablando de magnitudes muy diferentes entre un régimen y el otro. Sin duda que nosotros podemos ayudarte en la asesoría para entender esto de manera más simple y para ejecutar el plan. Básicamente yo gano tanta plata, cuánto es lo que debería ahorrar, cuál es mi capacidad de ahorro. Varias consideraciones que nosotros tomamos en cuenta para ver cuál es el APB que te conviene más. Por lo tanto, esto obviamente es para entender la generalidad, pero nosotros en la asesoría ayudamos a cada persona a ejecutar el plan correcto en función de su ingreso, de su ahorro y del beneficio tributario que pueda aprovechar más. Hay una consideración aparte con los trabajadores independientes en donde ellos se les hace un cálculo a través de un múltiplo, 8,33 UF, por el sueldo que un independiente declara mensualmente, ¿ya? Si yo declaro 1.000.000 de pesos mensual, tengo hasta un cierto tope que es proporcional respecto a ese 1.000.000 de pesos mensual. Entonces acá una persona independiente eventualmente tiene más restricciones, ¿ya? Que va en función de sus ingresos, que tiene toda lógica respecto a el ahorro previsional voluntario que nosotros podemos llegar a aprovechar. Por lo tanto,
las primeras dos grandes ventajas que tenemos con el APB es régimen A, bonificación del 15%, régimen B, descuento de impuestos en función de la tasa del global complementario que nosotros tengamos. Por lo tanto, está asociado este dulce a ahorrarse impuestos a las personas que hacen el ahorro previsional voluntario. ¿Ya? Ahí están las primeras dos ventajas que son las que generalmente más aprovechamos. Las siguientes dos ventajas están asociadas a cómo mejoramos nuestra pensión en el largo plazo. Y esta tabla, la verdad que es espectacular, es muy simple, fácil de entender, y este gráfico lo que nos muestra es, de acuerdo a la edad que nosotros tenemos, que es el eje inferior, en el eje inferior vemos cuál sería la edad que tenemos, y en el eje izquierdo, el vertical, vemos que cuánto es el aumento de la pensión en función de nuestra edad. Por lo tanto, personas que ahorren una UF a los 20 años, se va a multiplicar su pensión a los 65 años en 8,5 veces. Personas que ahorren en APB a los 64 años, prácticamente no se va a multiplicar su ahorro porque queda muy poquito para la jubilación. Entonces, ¿dónde está la amplia masa de clientes que nosotros tenemos? Personas entre 35 y 45 años. Para hacerlo fácil, una persona de 40 años, si hace un ahorro a los 40 años una persona de una UF al mes, la pensión se va a multiplicar en aproximadamente 3 UF al momento de jubilarse. Por lo tanto, acá podemos ver que hay dos grandes ventajas. Lo más simple, lo más fácil de entender, que es ahorrar. Si ahorramos más, vamos a construir una mejor pensión, pero a su vez, la ventaja de ahorrar está en la rentabilidad que generan esos ahorros en el tiempo. Y por lo tanto, acá podemos ver en cuánto se puede multiplicar ese ahorro que nosotros hacemos mes a mes en la proyección de nuestra jubilación. Esto toma en cuenta, estos datos están elaborados en función de las rentabilidades que entregan las AFP. Me imagino esto debiera ser en función de la rentabilidad histórica del multifondo C. Esto es una cuenta de Twitter de alguien que al parecer tiene muchos conocimientos de matemáticas, como lo muestra en su perfil. Es alguien que yo sigo hace ya un buen tiempo y se ha encargado él de explicar con mucho detalle todo lo que es el sistema de pensiones, las ventajas, desventajas, y me pareció muy atractiva esta tablita, este gráfico que entregó hace cerca de un mes atrás, en donde habla del impacto que tendría este ahorro en la jubilación, en la proyección de jubilación. Por lo tanto, sin duda que las grandes ventajas del APB, además del ahorro del beneficio tributario, está asociado a mayor ahorro, mayor rentabilidad, que eso construye sin duda una mejor pensión. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? A partir de esta tabla que vemos acá, ¿qué me pueden comentar? ¿Qué me pueden decir de qué es lo que podemos aprender de esta tabla que les muestro acá? A ver si alguien se atreve a darme su opinión. ¿Qué podemos tomar en cuenta de esto? Están hoy día, están muy atentos, parece, están hoy día más calladitos, están más... no sé si estoy muy fome y no me está pescando nadie, o la verdad que está todo muy claro y no le están generando muchas dudas. Y claro, ahí Juan me dice que la clave de esta tabla es que debemos empezar a ahorrar temprano. Y mírenlo de una manera más simple. Piensen ustedes,
comenzar a trabajar a los 22 años o incluso no trabajar, si eventualmente uno puede estar estudiando y abrir una APB de todas formas y ahorrar 10.000 pesos mensuales. Imagínense lo que ocurriría al ahorrar 10.000 pesos mensuales a los 20 años. Esos 10.000 pesos mensuales se van a convertir en una mejor jubilación a los 65 años por 100.000 pesos. O estoy siendo un poco exagerado, 80.000 pesos. La verdad que el impacto es enorme. Entonces, sin duda que es importante entender lo relevante que es comenzar a ahorrar de manera más temprana. Y esto se relaciona a todo el ahorro. O sea, acá estamos hablando de la APB, pero al final es ahorro. Por lo tanto, para cualquier tipo de ahorro, ese es el impacto que tendría en el largo plazo ese tipo de esas magnitudes de ahorro y el impacto en la proyección de jubilación. ¿Ya? Gracias, Rafael, todo muy claro. Y Pablo me hace una muy buena pregunta. ¿Qué pasaría si se aumenta a 2 UF por mes? Se multiplica por el factor que está vertical. O sea, si ahorramos 2 UF a los 40 años, ¿qué va a pasar con la proyección de jubilación? Se multiplica por 3. Por lo tanto, esas 2 UF se van a convertir en 6 UF a momento de la jubilación. ¿Ya? Por lo tanto, el factor del eje vertical es precisamente el factor al cual multiplica el ahorro que nosotros hagamos mensualmente. ¿Ya? Perfecto. Eso me dice Pablo. Y luego Gonzalo me dice que ha aprendido bastante sobre APB hoy día. Qué bueno. Pero ¿qué reflexión haría respecto a la comparación de la rentabilidad de una APB y la rentabilidad a largo plazo de la inversión en propiedades? La respuesta es muy simple. Ningún instrumento es mejor que el otro. Todos tienen sus ventajas y desventajas y son complementarios. Por ahí he escuchado respecto a toda la discusión del sistema de pensiones en Chile, ¿por qué no mejor me pasa la plata a mí? Yo invierto en una propiedad y gano más plata que la pensión miserable que me entrega el sistema. No es tan así, pues. No es tan así porque la inversión inmobiliaria, si sale todo bien, te puede dar una renta mensual atractiva. Para que se hagan una idea, hoy día más o menos por 100 millones de pesos ahorrados en la AFP te debieran dar a los 65 años una pensión entre 500.000 y 600.000 pesos. ¿Ya? Con 100 millones de pesos nosotros podríamos eventualmente adquirir 2 propiedades de 50 millones cada una y esas propiedades arrendarlas en 300.000 pesos cada una. Por lo tanto, es comparable o son muy parecidas, levemente mayor la inversión inmobiliaria respecto a la pensión que nos entrega la AFP. Pero, y no valorizamos el estar detrás del arrendatario, el que el arrendatario eventualmente no nos pague, el que hay que hacer unos arreglos, pintar el departamento, pagar contribuciones y un sinfín de cosas. Entonces, al final, yo creo que en la suma y resta, desde el punto de vista netamente financiero y comparando peras con peras en cuanto al monto de la inversión, estamos hablando de que son más o menos lo mismo. Ahora, hay una gran diferencia y por eso las dos son buenas y por eso nosotros a nuestros clientes les recomendamos, cómprate una propiedad, invierte en APB. Porque la gran ventaja en el largo plazo de comprar una propiedad es que esa propiedad se puede incrementar el valor, se puede incrementar su precio. Y además de eso, el apalancamiento que nos permite el invertir en una propiedad, es decir, asociado a un crédito hipotecario, el plus sobre la inversión que nosotros hacemos es muy superior, porque además el arriendo lo va pagando el propietario, o sea, perdón, el arrendatario. ¿Ya? Muy bien,
Don Luis, hay que comenzar tempranito a ahorrar. Eh, Jessica me habla de lo mismo, de la inversión inmobiliaria. En paralelo, Pablo me dice, pero al invertir en una propiedad obtiene un activo y los flujos efectivos son más estables. Sí, pero hay que en el flujo, Pablo, meter también los costos asociados, que eso muchas veces uno no lo ve. Y ese tema es muy importante. Te lo digo por experiencia de muchos clientes en donde lo vemos. Eh, eh, no es menor el que de repente tengas vacancia, no es menor el que de repente tengas que hacer una reinversión y por lo tanto eso en el flujo y descontado a valor actual tiene un impacto. En términos de rentabilidad neta, si uno compara una con la otra, yo me atrevo a decir que es mayor la inversión inmobiliaria, pero con sus bemoles, con sus problemas en el camino. Entonces, esos problemas en el camino que van a existir, hay que meterlo en la juguera y hay que considerarlos. Por lo tanto, se tienden a equiparar, pero insisto, no hay uno mejor que el otro. El tema es que hay que utilizar los dos. Y eso es lo que siempre en cada webinar y en cada explicación que le hacemos a nuestros clientes, finalizamos. La construcción de nuestro futuro financiero es precisamente la mezcla entre diferentes instrumentos de inversión. Por ejemplo, otro aspecto relevante, cuando nuestros clientes nos dicen, mira Sergio, yo tengo para ahorrar hoy en día mensualmente 200.000 pesos. Entonces, esos 200.000 pesos lo pongo todo a APB porque es muy bueno. No, la gran desventaja de la APB es que si tú sacas la plata de la APB, que puedes hacerlo, vamos a hablar justamente de eso ya al finalizar el webinar, si tú sacas la plata de la APB pierdes los beneficios tributarios, por lo tanto hay un impacto a la hora de retirar esa plata y por lo tanto el, la gran trampa o el gran problema de la APB es que esa plata idealmente tú no la retires, por lo tanto pierdes liquidez. Y si pierdes liquidez, por lo tanto hay que, hay que, hay que restringir el ahorro por la vía de la APB. ¿Y cuál es nuestra fórmula al respecto? Nosotros creemos que uno debería hacer de los ahorros disponibles mensuales, ejemplo 200.000 pesos, nosotros debiéramos destinar a APB entre un 20 y un 30%. Por lo tanto, de 200.000 pesos que tengo libre, debiera asignar 60.000 pesos para la APB y 140.000 pesos para pagar el pie de un departamento, para invertir en instrumentos financieros que estén a libre disposición, etcétera. Entonces es una mezcla. Y por eso eh, creo que los extremos siempre son malos. Y el afirmar que la inversión inmobiliaria es mejor que la PB no es correcto. Son complementarios, ¿ya? E insisto, también va a depender mucho de dónde uno esté haciendo la inversión inmobiliaria. O sea, si hablamos de inversión inmobiliaria en general, el retorno es muy menor como un portfolio diversificado en inversión inmobiliaria. El comprarte un terreno, el comprar un departamento en Valparaíso, el comprar un departamento en Arica y un departamento en Puerto Vara y tres en Santiago. Si tú armas un portafolio de inversión inmobiliaria, al final la mezcla tampoco es tan atractiva. Acá en Santiago en particular hemos tenido en los últimos años un boom extraordinario que ha sido muy beneficioso, pero eso tampoco debe ser la regla, la norma en el largo plazo. ¿Ya? Bien. Jaime me dice, si a la hora de jubilar tengo 100 millones de ahorro, ¿no supone que tengo derecho a retirar un porcentaje de ese dinero una vez? Exacto, eso se le denomina el excedente libre de disposición en la medida que tú cumplas con ciertos requisitos que están asociados a tu sueldo de los últimos 10 años. Por lo tanto, en función de los requisitos y del ahorro que tú tengas, tú puedes acceder a este excedente de libre disposición. Eh, Así que es un aspecto relevante también de los beneficios tributarios que están asociados a la inversión al hacer el APB. Así que es correcto, pero va a depender de ciertos requisitos que se tienen que cumplir. Bien, y para finalizar, las últimas dos ventajas de hacer APB. Ventajas para el ahorro y para el desempleo. ¿Qué ocurre? Esto es ahorro y estos ahorros son tuyos. Y tú puedes
disponer de ellos cuando quieras, ¿ya? Hubo una APB que no tomé en cuenta, que son los depósitos convenidos, que son buenos solamente para personas de alto patrimonio, alto ingresos, ¿ya? Personas que ganen más de 5 7 10 millones de pesos, probablemente el depósito convenido, si esa persona tiene un alto nivel de ahorro, pueda servir porque te amplifica el beneficio tributario a un monto mayor. No lo toqué en este caso porque estamos hablando de lo general. Entonces, sacando los depósitos convenidos, el APB, régimen A y régimen B, tú en cualquier momento puedes disponer de ese dinero y llevártelo al bolsillo y hacer lo que quieras con esa plata. Entonces, como es ahorro, y en donde la única desventaja es que pierde los beneficios tributarios, puedes utilizarlos para una emergencia, para un problema de salud, para eventualmente tuviste un mal periodo laboral y no te está alcanzando para pagar la educación de tus hijos, puedes aprovecharlo para pagar la universidad de tus hijos, ese APB, o para aprovecharlo en otra inversión. Eventualmente, no sé, encontramos una propiedad a muy buen precio, una oferta espectacular, y eventualmente conviene esa plata que tenemos en el APB, eh, sacarla del APB y colocarla en la compra de una propiedad. Puedes ocuparla. O eventualmente te apareció una oportunidad de negocio y te quieres independizar y empezar a trabajar en tu emprendimiento, colocas esa plata y te arriesgas y te lanzas a la piscina para invertir en tu propio negocio. Todas esas son alternativas que pueden existir a partir de este ahorro que tú has ido construyendo en el tiempo. Por lo tanto, en su momento uno podría decir, bueno, tengo 20 millones de pesos que he venido ahorrando desde los 20 años y hoy en día quiero hacer un cambio en mi vida y quiero aprovechar esta plata para hacer otra cosa. Es perfectamente posible, entendiendo las desventajas que implica el perder los beneficios tributarios. Ahora, asociado a eso, aprovechando la posibilidad de que quedemos desempleados o que nos demos un año sabático o que queramos emprender, cuando estamos en época sin ingresos, cuando tenemos estas lagunas, cuando no tenemos ingresos, no pagamos impuesto a la renta. Y en el caso del régimen B, no el régimen A, pero en el caso del régimen B, es posible que nosotros, si teníamos altos ingresos y pasamos a ingresos bajos o a estar literalmente desempleados, nosotros podríamos aprovechar el APB como un seguro de desempleo adicional, en donde nosotros hagamos uso de esta plata pagando impuestos, pero impuestos mucho menores de los beneficios que tuvimos en su momento. Esto es el ejemplo para personas de altos ingresos, en que en su momento pagaron una alta tasa de impuestos. En esos casos puede convenir mucho aprovechar esos recursos, ese dinero en el régimen B, sacar esa plata y pagar un impuesto, pagar una multa por esa razón, pero que es mucho menor que el beneficio tributario que tú obtuviste previamente. Por lo tanto, en esos casos puede ser recomendable sin duda el uso de este APB, ¿ya? Y eso se puede complementar con lo que decíamos anteriormente. Imagínate, no sé, a los 50 años te despidieron, te está costando encontrar trabajo, quieres emprender en algo, ya tienes 3, 4, 5, 6 meses que no tienes generación de ingresos, puedes sacar plata del APB y utilizarlo. Y no vas a tener un golpe tan importante en términos de los impuestos que te ahorraste en algún minuto. Sí, Gonzalo me dice, además de perder los beneficios tributarios, hay una comisión. Exactamente, en el caso del régimen B, que es lo que le estoy hablando hoy en día, tienes un impacto en costos que va entre el 4 y el 7%, es decir, un costo adicional que te cobra. Pero imagínate si tú en algún momento, Gonzalo, te ahorraste el 23% de impuesto porque tenías una alta renta y después tienes que pagar una multa entre el 3 y el 7%, es mucho menor que el ahorro tributario que tú obtuviste en algún momento. Entonces, por eso en algunos casos puede ser beneficioso
el sacar esa plata, y que obviamente también va a depender del caso, no es una norma general, se tiene que ver el caso puntual y analizar cuál es la mejor opción. Pero es una alternativa. A lo que voy es que este ahorro, si uno lo comienza realizando joven, se acumula ese ahorro, genera rentabilidades, en algún momento de inclemencias y de eventualmente quedar desempleado puede servir para compensar, para obtener recursos frescos en momentos de dificultad. Así que por ahí va el consejo de que el APB, más allá de que esté orientado a mejorar la pensión, de todas formas ese ahorro te puede servir a lo largo de tu vida laboral. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque además el APB generalmente se hace de manera obligatoria, o sea, uno se obliga a ir juntando plata todos los meses, y eso también muchas veces te hace olvidarte de ese ahorro, y por lo tanto algo que ya después con el tiempo no te das ni cuenta que estás ahorrando, después pueden ser recursos que te pueden servir para aprovecharlos en estas diferentes situaciones que se te pueden dar a lo largo de la vida. Así que es ahí la gran ventaja de la APB, que es muy flexible, que te da muchas opciones a lo largo de tu vida laboral. No solamente pensarlo en la pensión. Ojalá que nunca tengamos que ocupar esta plata, y ojalá la aprovechemos para la jubilación. Pero si cambian las condiciones en el tiempo, también podemos hacer uso de ella. Bien, por lo tanto, en estos 5 pasos para lograr la libertad financiera, eh, nosotros siempre decimos que la AFP, el ahorro obligatorio y el APB viene a ser otro pilar para construir este futuro financiero. Pero tratamos de no colocarlo en nuestras planificaciones hacia los clientes porque es como un extra. Y yo lo veo así, la verdad que yo creo que como el sistema de pensiones en Chile está planteado, eh, no deberíamos ser tan optimistas con esa construcción de pensión y ojalá esa construcción de pensión sea solamente un 40 o un 50% del ingreso que nosotros necesitamos para vivir en nuestra jubilación, y que ojalá el resto se construya con inversión inmobiliaria, con ahorros extra, con tener algún negocio, con otras fuentes de ingreso. Por lo tanto, que la pensión que nos da el sistema, ya sea una FP o una renta vitalicia que uno contrata en una compañía de seguro, que eso sea una parte de los ingresos que nosotros tenemos al momento de jubilarnos. Así que tiene que ser un complemento. Y por eso siempre insistimos en estos 5 pilares o 5 pasos para lograr la libertad financiera. Planificar, aumentar ingresos, inversiones financieras, renta inmobiliaria y cambiar la mente, pensar en que es posible. Ese es siempre el mensaje, en eso insistimos. Bien, hoy día, como siempre, nos extendimos un poquito más, ya estamos pasando la hora, así que cada día es peor, pero bueno, este tema igual es peliagudo, es complejo y había que explicarlo en detalle. Así que agradezco sus consultas, cualquier consulta extra que tengan, se la pueden hacer a su asesor, y desde ya los dejo invitados a la semana subsiguiente. La próxima semana vamos a tener ahí un pequeño receso, pero la semana subsiguiente vamos a tener un nuevo webinar en donde vamos a hablar de los activos alternativos. Siempre cuando invertimos en renta fija o renta variable, acciones. En los últimos años ha crecido mucho la oferta de activos alternativos. ¿Qué son? ¿En qué invierten? ¿Cuáles son las rentabilidades? ¿Cuáles son las ventajas? De eso hablaremos en 2 semanas más. Así que desde ya los dejo invitados. Muchas gracias por su participación y nos vemos en los próximos webinars. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.